Les saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recordemos que la Escritura declara que Jesucristo es el verdadero pastor de las ovejas. Quiero tocar un tema en esta hora, un tema que está en Romanos, en el capítulo 3, eh, y vamos a leerlo del versículo 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que podemos ver acá es una, digamos, como una radiografía completa de la condición de una persona sin el Señor. Después de la caída del hombre allá en el huerto del Edén, esta fue la condición en la que entró no solamente Adán y Eva, sino en la que siguió toda la humanidad. Y menciona ahí cómo se ve afectado todo en el ser humano. Dice, no hay justo, o sea, el hombre perdió la capacidad para obrar conforme a la justicia, o sea, para hacer las obras del Señor. Se deteriora su entendimiento, dice, no hay quien entienda, y también declara, no hay quien busque a Dios, o sea, su voluntad se vio tan afectada para buscar al Señor como para a partir de este momento tener solo una inclinación a hacer el mal. De manera que cosas tan maravillosas que Dios había entregado al ser humano, como fue la capacidad de hablar, porque a través de los labios, a través del habla, a través de la palabra, el ser humano puede crear, el ser humano puede fortalecer, el ser humano puede profetizar, declarar cosas de tanta bendición, pero declara aquí Romanos 3 cómo se vio afectada su manera de hablar, de tal manera que aún la boca, la palabra que es de tanta bendición, se convirtió en un instrumento de iniquidad. ¿Sí? Aún las manos, todo su cuerpo, se convierte el ser humano en un instrumento de iniquidad, dice ahí, para derramar sangre. Y realmente ha sido así. Cuando vemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que esta tierra está bañada en sangre desde la muerte de Abel hasta nuestros días. Hay un río de sangre corriendo por la constante violencia que se presenta entre los seres humanos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando Cristo viene a nuestros corazones, la palabra de Dios declara que somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. O sea que le hace un milagro tan poderoso en nuestros corazones que realmente esta condición debe cambiar. Aquí menciona que no hay capacidad de obrar con justicia, que no hay entendimiento de Dios y que aún el cuerpo del ser humano se convierte en un instrumento de iniquidad. Pero cuando nosotros llegamos a Dios, la condición cambia. Cambia para todos nosotros porque ya no dejamos de ser instrumentos de maldad para convertirnos en vasijas de Dios, en instrumentos de bendición. Por eso la iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios realmente entramos en el llamamiento, comprendemos la palabra de Dios, empieza un despertar en nuestras vidas, de manera que todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo nuestro ser empieza a ser transformado por el Espíritu Santo para que seamos personas totalmente diferentes, como lo declara Efesios, hechos un nuevo hombre creado conforme a la justicia y santidad de la verdad, o sea, la justicia y santidad de Cristo. Empezamos a parecernos al Señor y a hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Es la manera como Dios se quiere manifestar a los seres humanos a través de nosotros. Así que entramos en un mover del Señor para ser renovados. Si no estamos experimentando cosas nuevas en nuestros pensamientos, las cosas de Dios, si aún nuestro cuerpo no es un instrumento de justicia, si ese río de bendición no está corriendo en cada uno de nosotros, debemos pedirle a Dios que nos ayude porque algo está mal en nuestra relación con el Señor. Allí en Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 11 declara, y esto conociendo el tiempo,
que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mira lo que nos menciona ahí, varias cosas mencionan estos textos. Dice que es necesario levantarnos del sueño, desechar las obras de las tinieblas, vestirnos de luz, andar en honestidad y vestirnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Él está diciendo, es necesario que haya un despertar en nuestro ser interior para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y esto es muy importante. Nosotros debemos tener nuestro ser interior constantemente despierto, porque un espíritu adormecido no puede andar en las obras del Señor, no puede experimentar la felicidad y el gozo que la salvación trae. Es una persona que está atada a rencores, al pasado, a las malas experiencias que tuvo en su vida. Una persona que es difícil para perdonar, para tratar con las demás personas, y es una fuente constante en su corazón de mucha amargura. Por eso es necesario que nosotros realmente seamos como lo que declara Romanos. Hagamos lo que dice Romanos, que nos levantemos del sueño, que nos propongamos salir de un adormecimiento para que podamos experimentar esa gracia y esa gloria del Señor en nuestras vidas. Y yo quiero mencionarte, según la Escritura, cómo es tener un espíritu despierto. ¿Qué es lo que debe suceder con una persona que tiene el espíritu despierto? Todo su ser que ha estado en una relación, en una comunión con el Señor, ¿qué cosas realmente debería estar experimentando en este tiempo? Entonces, número uno, una persona que tiene su espíritu despierto, su ser interior despierto, debe sentir de una manera constante la presencia de Dios. Salmo 139, vamos allí al Salmo 139, del versículo 7 al 10, declara: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista declara que hay una constante presencia de Dios alrededor de su vida, de tal manera que si él intentara huir de la presencia de Dios, no podría hacerlo. O sea, hay una conciencia muy alta de la presencia de Dios a su alrededor. Y esto es verdad. Dios es Dios omnipresente, está presente en todo lugar, como lo declara aún Romanos en el capítulo 1, diciendo que aún las cosas creadas, la creación nos habla de su eterno poder y de su deidad. O sea, una persona que está despierta en su ser interior debería aún a través de la naturaleza sentir la presencia de Dios, saber que esto que ven nuestros ojos con tanto esplendor, con tanta gloria, tiene un diseñador, nuestro creador, Dios. ¿Ves? O sea, si tú tienes tu espíritu despierto, quiero decirte que nunca en tu vida vas a sentir soledad. Mi caso particular, tenía muchos sentimientos de soledad en mi corazón. Me sentía más bien un hombre como abandonado, muy poco amado por las personas, aunque realmente Dios me rodeó de personas que me amaban, solo que por la condición en la que yo crecí no podía valorar ni apreciar ese amor que Dios me estaba dando a través de la gente. Pero cuando conozco al Señor, lo que hace que yo conozco al Señor, más o menos en el año 95, 96, desde ese tiempo para acá nunca he tenido ese sentimiento de sentirme solo, porque hay una conciencia de Dios en mi vida, y como lo declara el salmista: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me escaparé de tu presencia? Porque no hay un solo lugar donde yo esté
que Dios no esté ahí. Todo lugar donde yo llego, allí está el Señor. Es una conciencia constante de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, si tú te sientes solo, sientes que no hay nadie contigo, que de pronto necesitas compañía, que estás como reclamándole a los demás porque no te llaman, porque no están ahí presentes. Creo que hay cosas que debes reconvenir en tu relación con el Señor, porque no deberías tener esos reclamos. Si la presencia de Dios está en mi vida, si me siento rodeado por su gloria, ¿qué tengo yo que reclamarle a los demás? No tengo absolutamente nada que reclamar, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo, ¿ves? No tengo absolutamente nada que pedirle a los demás, porque nadie tiene algo más grande y más maravilloso que darme de lo que Dios ya me ha venido dando desde, bueno, desde muy pequeño, solo que yo no era consciente de Él, pero mucho más desde que Él me permitió conocerlo. Hay una conciencia de Dios. Tú debes tener una conciencia de Dios constante en tu vida si realmente tienes tu espíritu despierto. No puedes experimentar sentimientos de soledad cuando toda la gloria de Dios te está rodeando, cuando aún la Escritura declara que hay una nube de testigos innumerable, como lo declara Apocalipsis, que eran incontables, y esa multitud constantemente está aún también mirando lo que está pasando en medio de nosotros, en medio de los seres humanos. Por eso nunca nosotros deberíamos sentirnos en soledad. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, encontramos a Elías, cuando Elías se esconde de Acab y nuevamente aparece para orar para que lloviera. Uno de los siervos de Acab se encuentra con él y bueno, le hace prometer que él no se va a ausentar mientras él va a buscar a Acab para decirle: aquí está Elías. Pero algo que me maravilla de las declaraciones de los profetas, y esta declaración la hace tanto Elías como el profeta Eliseo, y es: vive el Señor en cuya presencia estoy. ¿Ves? Él sentía que estaba en ese momento en la presencia de Dios. Dios no se había ido de él. Hay muchas personas que de pronto piensan que Dios es más real para ellos cuando entran a la oración. Entonces, me voy a encontrar con el Señor, voy a orar porque me voy a encontrar con el Señor. No, ya salí de la presencia de Dios. ¿Ves? Se escucha mucho eso. Entré en la presencia de Dios, salí de la presencia de Dios. Pero realmente no es así, porque lo que está declarando el profeta es: vive el Señor en cuya presencia estoy. O sea, Dios no se ha ido, Dios siempre está ahí observando todo lo que yo hago. Sus ojos están sobre mi vida. La Escritura declara que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, no hay un solo momento en que el Señor me quite los ojos de encima, como lo pudo entender este salmista, que declara que aún su embrión vieron sus ojos. O sea, Dios estuvo ahí pendiente de todo el proceso de gestación, aún desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestras madres. No, éramos un embrión y Dios ya estaba consciente de nosotros. Ahora necesitamos despertarnos para estar muy conscientes de Dios, de manera que esos vacíos, esos reclamos, esas ausencias que sentimos en nuestro corazón ya nunca más tengan lugar en nuestras vidas, para que no estemos reclamándole a nadie por falta de compañía. Y aún en Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio manda a llamar a Pedro, y Pedro viene a enseñarle la palabra. Recuerda que Cornelio era un hombre gentil y el Señor se le manifestó en una visión diciéndole que Pedro le explicaría todo lo que tenía que ver con la salvación. Y él manda llamar a Pedro, y es tremendo cómo este hombre reúne toda su familia y le declara a Pedro cuando él llega. Cornelio le dice: estamos aquí en la presencia de Dios. O sea, ¿cómo sería esa atmósfera tan hermosa que él estaba experimentando en ese momento? Que él hace una declaración de fe, hace una declaración con certeza: estamos aquí en la presencia de Dios. Y tener esa conciencia es muy saludable para nosotros, porque
Pensar que Dios solamente está allá cuando vamos al culto, cuando estamos en la alabanza, cuando estamos frente al pastor o a los líderes, que ahí sí está el Señor, pero en la calle ya como que no está tan presente, y eso nos autoriza a tener conversaciones indebidas, miradas indebidas, reacciones equivocadas. ¿Ves? Pero si somos conscientes de esa gloria que nos rodea, esa presencia permanente de Dios en cada uno de nosotros, entonces eso nos va a ayudar a cuidar nuestro comportamiento delante de aquel que vive y que reina. O sea, eso nos va a traer temor reverente de saber que Dios está siempre allí, siempre vigilándonos, cuidándonos, pero también animándonos, exhortándonos y enderezando nuestro caminar. Entonces, si tú no sientes la presencia de Dios en tu vida de una manera permanente, debes orar por esto. En el secreto, pídele a Dios: Señor, hazme consciente de ti. Despierta mi ser interior, que yo pueda estar muy consciente de tu presencia en mi vida. Un caso que vemos en el Antiguo Testamento fue el caso de Eliseo y de Giezi. Cuando Eliseo es sitiado por los asirios, Giezi sale y ve todo ese ejército enemigo, le dice a Eliseo: estamos rodeados. Y Eliseo le declara: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Giezi no podía ver realmente toda esa manifestación espiritual que había en ese lugar, pero le impone las manos, ora por él para que sus ojos sean abiertos y él pueda ver toda esa gloria que los estaba rodeando y ese ejército de Dios que estaba acompañándolos en ese momento. ¿Ves? Él no podía ver, pero hubo un hombre que sí estaba viendo y que tuvo la capacidad de orar por él para que experimentara un despertar en su vida. En algunas ocasiones puede ser muy saludable para nosotros estar apoyándonos en hombres y mujeres fuertes de Dios, gente que sabemos que tiene una comunión fuerte con el Señor, que realmente son conscientes de su presencia, que tienen un testimonio valioso en Dios, que puedan orar por nuestras vidas para que el Señor nos despierte nuestro ser interior. A veces debemos recurrir a ellos. Siempre que busques una persona para ser aconsejado, para que oren por ti, por favor busca a alguien que tú sabes que tiene un recorrido más largo que el que tú tienes. ¿Sí? No te apoyes en alguien que vaya detrás de ti, más bien alguien que haya tenido un recorrido y que sepa aconsejarte, una persona sabia que haya peleado unas buenas batallas en el Señor y que tenga mucho para aportarte, que sea un portador de la unción de Dios, porque esa persona seguramente te va a bendecir bastante. Y esta era una de las oraciones que el apóstol Pablo hace allí en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 17, cuando él dice: yo oro por ustedes para que reciban revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. O sea, él estaba pidiendo que esa revelación viniera sobre sus vidas para que ellos pudieran conocer más a Dios y para que pudieran ser muy conscientes de la presencia del Señor en medio de ellos. De manera que experimentaran esa fuerza, ese poder, esa vitalidad que solo Dios nos puede impartir. Entonces, si tú tienes tu espíritu despierto, vas a sentir a Dios, vas a sentir su presencia y nunca te vas a sentir solo. Vas a tener con quien compartir tanto tu gozo, tus tristezas, tus pensamientos, alguien con quien puedes compartir de una manera constante. Porque recuerda que aún nuestras alegrías, nuestro gozo tenemos que estar compartiéndolo con el Señor, porque si no, a veces experimentar alegría y una alegría no compartida con el Señor puede llevarnos a hacer cosas muy equivocadas. Entonces, número uno, una persona que tiene su espíritu despierto siente la presencia de Dios. Número dos, tiene revelación o recibe revelación de Dios. En Joel, en el capítulo 2, allí en Joel, en el capítulo 2, que es una profecía muy conocida, en el versículo 28 declara: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones.
Declara aquí la profecía de Joel que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Recuerda que en este tiempo prácticamente los únicos que tenían acceso a la manifestación del espíritu era el pueblo judío y no todo el pueblo, solo una clase especial de personas como eran los reyes, los profetas, los sacerdotes. Para ellos era como ese derramar del Espíritu de Dios. Pero aquí está declarando el Señor que vendría un día cuando el Espíritu Santo no solo lo tendrían ellos, sino que sería derramado sobre toda carne, sobre todo género humano. Es decir, personas de diferentes regiones, de toda lengua, tribu, raza, nación, íbamos a poder recibir a su Santo Espíritu. Y esa manifestación del Espíritu Santo viene acompañada de esto que declara la profecía, de sueños espirituales, de visiones de Dios y de profecía, o sea, la capacidad de poder compartir la palabra y aún poder declarar lo que el Señor tiene para una ciudad, para una persona, para un lugar. Entonces, la venida del Espíritu de Dios traería consigo los sueños, las visiones y la profecía. Pero recuerda que hay una condición. Ahí dice toda carne, es decir, todas las naciones de la tierra tendrían acceso al Espíritu de Dios, pero la condición que el Señor pone allí es que necesitábamos recibir a Cristo Jesús en nuestros corazones. Jesús en Juan capítulo 7, del versículo 37 al 39, dice que el último y gran día de la fiesta, allí en la fiesta de los tabernáculos, el Señor se puso de pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. O sea, hay una condición para que esos ríos del Espíritu corrieran del interior nuestro, y es que debíamos aceptarlo a Él en nuestros corazones y creer en Cristo Jesús. O sea, esa es la condición, sobre todo género humano, pero todo género humano que crea en Cristo Jesús y le confiese como su Señor, como su Salvador. Juan en el capítulo 1, en el versículo 12 declara: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, tenemos que hacernos primero hijos para que Él nos bautice con su Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios trae sobre nosotros este mover de los sueños, de las visiones y de la profecía. Jeremías capítulo 33, 3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si está hablando de unos secretos de Dios, de las cosas del mundo del espíritu, cosas que el ojo, como lo declara Primera de Corintios en el capítulo 2, las cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ni siquiera se le han pasado por la mente a los seres humanos, dice allí en 1 Corintios 2, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Quiero que miremos allí en 1 Corintios, en el capítulo 2 declara, del 9 en adelante, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira esto, declara que hay una manera de tener acceso a los secretos de Dios, a las cosas profundas de Dios, todo eso que se mueve en el mundo del Espíritu. Nosotros tenemos acceso a todos esos tesoros y esa riqueza por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu. Dios declara allí en 1 Corintios que hay una revelación para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, y declara que tenemos la mente de Cristo. Por eso cuando le compartes a algunas personas, dice, a ellos les parece locura, dice acá en Corintios, pero para el hombre natural son locura porque no se pueden sino discernir espiritualmente. Por eso cuando tú le hables a la gente y no te preste atención, cuando hables con tu familia y ellos no te escuchan, no entienden, no te enojes, no te enojes, porque si a ellos el Señor no los capacita por medio de su Espíritu, jamás van a llegar a entender una sola coma o un solo punto de las Escrituras, porque esto se ha de discernir con el Espíritu, de una manera espiritual, acomodando, como dice acá, las cosas del Espíritu a mi ser interior, un milagro que solo puede hacer Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, si estás despierto espiritualmente, es normal que tú tengas sueños de Dios, que tengas visiones del Señor, que tengas profecía y que tengas esa capacidad también de compartir las buenas nuevas. Esto debe estar fluyendo en ti. Debe estar fluyendo y debes pedir eso en oración. Señor, manténme despierto, alerta, que yo pueda estar consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor, que pueda estar despierto en mi espíritu. Háblame, Dios mío, dame sueños, que yo reciba revelación. Antes de leer la palabra, ahora para que el Señor te la revele. No se trata de leer la Biblia de corrido sin saber ni siquiera qué es lo que estamos leyendo. Es necesario leer con entendimiento, tratar aún de memorizar textos. Si no lo puedes memorizar tal cual está allí, por lo menos que sí tengas la idea, o que puedas parafrasear lo que acabaste de leer, que tengas más o menos la idea de lo que estás consultando. No leas la Biblia solo por leerla, necesitamos entenderla. No importa que nos demoremos un poquito, pero que haya un entendimiento, porque recuerda que es la palabra la que empieza a transformar nuestro ser interior. Entonces, si estás despierto espiritualmente, tú vas a empezar a tener estos sueños, visiones y profecía. Varias personas que recibieron cosas maravillosas de Dios. Por ejemplo, Noé fue dirigido por el Señor para construir un arca. Recuerda que en los días de Noé no se conocía un barco del tamaño que él lo construyó. Una embarcación de esas tan grandes, solo hasta nuestros días se vino a construir. Pero en esa época no se conocía ese tamaño ni ese diseño. Fue Dios el que le reveló, o sea, trajo esa revelación para que él pudiera hacer esa barca. A Moisés, imagínate, lo tuvo allá en la montaña 40 días y 40 noches, y allí le empezó a mostrar el diseño del tabernáculo, mostrándole las cortinas, los atrios, el lugar santo, el santísimo, enseñándole cada mandamiento que tenía que ver con el tabernáculo, y aún los mandamientos que nosotros conocemos en general. Esto lo recibió Moisés por revelación de Dios, no se lo inventó él, fue motivado, fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que él recibiera todas estas verdades. Imagínate, y aún pudiera memorizar todas esas medidas y todas las cosas preciosas que el Señor le regaló. Y otro que recibió una gran revelación fue, bueno, muchos, pero el apóstol Pablo. Él declara en Gálatas, en el capítulo 1, del 11 al 12, que el evangelio que él está compartiendo no lo recibió de hombres, sino que fue revelado por el Señor. Mira esto, y recuerda, Dios, cuando hablamos de revelación, no quiere decir que Dios me va a enseñar como algo diferente a lo que ya está escrito. Cuando hablamos de revelación, es que Él abre mis ojos para que yo pueda entender, para que yo pueda asimilar lo que Él ya declaró. Porque
Cuando estoy orando, si estamos en el secreto buscando a Dios, Él me va a abrir el entendimiento para que yo pueda entender su palabra, lo que Él ya declaró en las Escrituras. Hay personas que dicen que Dios les revela cosas, pero si esas cosas son contrarias a la Biblia, no es Dios el que se las está revelando. Es un espíritu de engaño y quiere sacarlo de la presencia del Señor. Siempre lo que Dios nos va a revelar, cuando hablo de revelación, me refiero a que Él va a quitar la venda de nuestros ojos, va a abrirnos el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Por ejemplo, Jesús le habló muchas palabras a sus discípulos y ellos en el momento no las pudieron comprender, pero después vino revelación a su entendimiento y recordaron la escritura y dijeron, esto fue lo que Jesús nos estaba enseñando. Es una revelación en ese momento. Se abrieron sus ojos para que pudieran ver esas grandes verdades de Dios. Dios trae su revelación para que nosotros lo conozcamos más. Él ya nos conoce, desde la cabeza hasta los pies, desde el vientre, aún desde antes de nacer, Dios ya nos conoce. Pero la revelación viene a nuestras vidas para que nosotros lo podamos conocer a Él. Ese es el propósito de la revelación de Dios. Ese es el propósito de los sueños, de las visiones, de la profecía. Que nosotros tengamos un conocimiento profundo acerca de nuestro Creador. Entonces, número 1, si estás despierto espiritualmente, sientes la presencia de Dios. Número 2, recibes revelación de Dios. Número 3, entiendes la palabra del Señor. Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1 del 16 al 19 declara, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, mira lo que el apóstol Pablo pide para la iglesia. En ese momento dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento para saber dos cosas. Uno, la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, las riquezas que Él ha destinado para nosotros y la grandeza de su poder que actúa en nosotros los que creemos en Él. Entonces, el apóstol está orando para que nosotros podamos entender lo que Él está declarando en su palabra, porque finalmente lo que Pablo entendió fue lo que Dios siempre había hablado a través de los siglos, que no había sido revelado al corazón de los hombres, pero que ahora el Señor había llamado a Pablo para revelarle todas estas verdades. Si tú tienes tu espíritu despierto, vas a entender las escrituras. Es muy importante entender la palabra de Dios. Hay muchos en la iglesia que destinan gran parte de su tiempo solo a orar y necesitamos orar, claro que sí, pero también necesitamos destinar gran parte de nuestro tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Recuerda que la Biblia declara allí en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz, es cortante como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, su palabra es la que tiene la capacidad de romper cosas profundas en nuestro corazón, de circuncidarnos adentro, de hacer una separación entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. Entonces es muy importante la oración y también es muy importante escudriñar la palabra de Dios, porque solo a través de su palabra es que nosotros vamos a ser limpiados, purificados en nuestro ser interior por su enseñanza. En Hechos capítulo 8, el Señor le encomienda a Felipe levantarse e ir hacia un camino
Inicialmente él no sabía exactamente para qué lo estaba llevando allá. Dice 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mira algo que muy importante en este hombre, y es que subía a Jerusalén a adorar. Es un extranjero, pero que tiene fe, tiene un deseo de tener un encuentro con el Señor. Venía precisamente de adorar a Dios. Pero cómo el Señor le pone a este eunuco un maestro, le pone a Felipe que se acercara ahí a su carro para que le explicara las escrituras. Dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice: no entiendo, realmente necesito a alguien que me explique. O sea que es muy importante que nosotros podamos comprender la palabra. Después de que él entiende esto, dice que se bautiza y bueno, el Señor arrebata a Felipe de ese lugar. Pero mira, lo importante es que podamos tener un entendimiento de la palabra. Por eso no es solamente orar, es también escudriñar la palabra y poder entender el plan de salvación que el Señor tiene para nosotros. En 2 de Timoteo, tengo muchas citas que son muy importantes para que podamos sentar esta enseñanza. En el capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira lo que declara allí, que la escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Y dice: para que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Quién hace ese proceso en nuestros corazones? Aquí lo está declarando la escritura, la palabra de Dios. Así que, por favor, vamos a meditar la palabra del Señor, porque ella nos hace perfectos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. Así que si tienes tu espíritu despierto, tú vas a comprender la escritura. La escritura va a provocar cambios profundos en tu corazón. ¿Cómo es de importante entender la palabra y ponerla por obra? Que el Señor declara en Lucas 6: el que oye mi palabra y la pone en práctica es como el hombre prudente que edifica una casa sobre la roca. Cuando edificamos sobre la roca, cuando oímos y obedecemos la palabra, eso de obedecer, de oír y obedecer, el Señor lo llama el que entiende. Ese fue el que oyó y entendió la palabra. O sea, entender es aquel que lleva a la práctica aquello que escudriñó. Ese fue el que entendió. Si no obedeciste, si no hiciste lo que Dios te dijo, quiere decir que no entendiste, no hay entendimiento. Por eso hay tantas casas derribadas. Muchas casas fueron edificadas sobre la arena. Muchos consejos puestos en corazones que no quisieron oír. Palabras del Señor que fueron puestas allí, pero que las personas finalmente tomaron la decisión de que no iban a prestar atención, y luego se vio el resultado. Resultados nefastos, corazones muy heridos, muy decepcionados en su corazón, pensando que Dios es malo. Pero finalmente lo que sucedió fue que no se puso en práctica el consejo. Recuerda que cuando empiezas a leer la escritura hay muchas cosas que no vas a entender, pero que vas a seguir insistiendo y las vas a entender después. Te doy un consejo: deja que la Biblia te explique lo que no entendiste en la Biblia. O sea, hay cosas que tú lees, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que no lo comprendes,
pero sigue leyendo, que la misma palabra te lo va a explicar. Antes de recurrir a videos, antes de recurrir a diferentes enseñanzas, a diferentes maestros, sigue leyendo hasta que la misma escritura te va a aclarar todas tus dudas. Y no tienes que aclararlo todo ya, porque hay cosas que no entendemos en este momento, pero que las vamos a comprender después. Quédate tranquilo. Cuando yo empecé a leer la escritura, imagínate que empecé a leerla por Levítico, un libro bien extraño que hablaba del tabernáculo, Éxodo y Levítico, justo esos capítulos que hablan del tabernáculo. No entendía absolutamente nada, pero seguía adelante y el Señor me fue rodeando de respuestas de personas que conocían el tema sin que, sin que hubiera una preocupación grande en mi corazón. El Señor empezó a aclararme todas esas dudas. Así que lo que no entiendes ahora, lo vas a entender después. Insiste en la meditación de la palabra. Recuerda que el Señor se lo habla a Josué en el capítulo 1, el versículo 8, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Una necesidad de estar meditando. Tú lees y después te quedas pensando en eso que leíste, lo meditas, y si quieres recordar, escríbelo también. Escríbelo, pégalo en el espejo, en lugar donde tú trabajas, ponlo ahí, que se te atraviese constantemente esos textos que quieres memorizar para que los estés meditando. El Salmo 1 también declara eso, que es el bienaventurado aquel que medita la palabra y en ella haya su delicia. ¿Sí? Dice que es como un árbol que se planta junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Y en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 10, cuando el Señor les está hablando acerca de la parábola del sembrador, al final que él termina la enseñanza, los discípulos se le acercan y le dicen: ¿qué significa esta parábola? Y el Señor le dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. O sea, los discípulos tienen acceso a los misterios del reino. Y dijo: a los demás por parábolas para que no entiendan nada. Me asombra esa, digamos, esa respuesta, porque uno pensaría que bueno que todos se entendieran, ¿sí? Pero ¿por qué el Señor habla en parábolas y dice para que no entiendan? O sea, que había unos que no iban a entender y otros que sí. ¿Dios hace acepción de personas? Claro que no. La Escritura dice que Él no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios mira el corazón. Y cuando una persona está interesada en Él, entonces le revela los secretos. Al que no está interesado, le habla en parábolas. Porque hay gente que quiere conocer la Biblia solo para contender, solo para creerse que sabe más, solo para preparar aún grandes sermones. Hay muy buenos predicadores, muy buenos, hay gente excelente para predicar, pero hay muchos que no son buenos para ser hacedores de la palabra. A esos que están interesados en oír y en hacer, es los que el Señor dice: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. Y número 4, este es el último punto que voy a compartir hoy, son varios puntos de una persona que tiene el espíritu despierto. Y este número 4 es que una persona que está despierta espiritualmente es dirigida por el Señor. Salmo 32:8 declara: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Quiere decir que Dios dirige a aquellos a los que Él le puso el ojo encima. Aquellos que le preguntan, que tienen conocimiento de Él, que quieren guardarse para Dios, Dios les muestra el camino por el cual debemos andar, o nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Un ejemplo me parece muy hermoso y muy aplicable para las familias. Ahorita que estamos en familia, sería bueno meditar en capítulos como este. En Mateo capítulo 1 y capítulo 2 menciona la historia de José. José, el que se casó con María. Y recuerden que él se entera de que María estaba embarazada y él piensa escaparse para no difamarla. Pero Dios lo dirige, Dios le dice: no, cásate porque el hijo que ella está esperando es del Espíritu de Dios. Y él, dirigido por el Señor,
contrajo matrimonio con María. Cuando el niño nace y ellos son visitados por los sabios de Oriente, el Señor le dice: llévate de aquí el niño y desciende a Egipto, porque van a intentar matar al niño. Y él toma a la mamá y al bebé de noche y desciende a Egipto para que se cumpliera la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Muerto el rey Herodes, el Señor le habla y le dice que regresara a su tierra, la tierra de Judea, especialmente a la región de Nazaret, para que se cumpliera la profecía que dice que sería llamado el Nazareno. ¿Ves cómo José es dirigido por el Señor? Creo que así tenemos que ser nosotros los padres, ser dirigidos por el Señor en qué hacer con nuestros hijos, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo ministrar sus vidas. Necesitamos ser dirigidos por el Señor en esto. Otro caso fue el que leímos hace un momento en Hechos 8, donde Felipe está en su hogar y el Señor le dice: levántate, desciende a Gaza, hacia el camino que va hacia el desierto. O sea, Dios le habla puntualmente qué era lo que él tenía que hacer. Y es que hay personas que piensan que Dios no habla, que Dios no nos dirige en estas cosas. Pero mira, estamos llenos de testimonios, la Escritura está llena de experiencias de estas, donde las personas son dirigidas para hacer cosas espectaculares, guiados por el Señor. En Hechos 16, el apóstol Pablo había intentado ir a varios lugares a compartir la palabra y dice que el Espíritu de Dios se lo había impedido. Pero recibe una revelación en sueños diciendo: ve a un hombre que le dice: pasa a ayudarnos, un hombre de Macedonia. Y él se dirige a Macedonia y allí hubo unas conversiones muy importantes, gente muy clave que entró a ser parte del reino del Señor. Entonces mira lo importante que aún para compartir la palabra seamos dirigidos por Dios, para ir a abrir una obra en un lugar, para compartirle a un amigo, a compartirle a personas, que sea Dios el que nos coloque eso con fuerza en el corazón, para que no nos fatiguemos, para que no estemos haciendo cosas que van a ser sin fruto. Y en Jeremías, en el capítulo 32, del versículo 6 al 9, imagínate que Jeremías está en la prisión y compra una heredad en un tiempo que el mismo Jeremías estaba diciendo que ellos iban a ser llevados al exilio. Y aún en la prisión y con esa amenaza de que la ciudad iba a ser destruida, el Señor le dice que comprara una heredad, algo que es aparentemente fuera de sí, pero que fue dirigido por el Señor para comprarlos. O sea, tú vas a ser dirigido en tus negocios, en la enseñanza de tus hijos, de tu familia, si eres soltero, en cómo emprender un hogar. Bueno, en diferentes cosas vamos a ser dirigidos por el Señor. Entonces vamos a hacer un repasito. Lo que vimos hoy es que la persona que está despierta espiritualmente siente la presencia de Dios, recibe revelación del Señor, entiende la palabra de Dios y es dirigido por Dios. Estos son 4 puntos de otros punticos que vamos a estar tocando a través de esta serie. Deseo que Dios nos anime a que lo busquemos con mucha fuerza, de manera que estemos muy despiertos, y más en este tiempo, como lo declara el apóstol, que es hora de levantarnos del sueño. Les deseo muchas y muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los fortalezca y despierte con poder su ser interior. Que el Señor les bendiga.